Hay un aniversario importante aquí en Alemania. Jenny Pérez nos cuenta más. Un aniversario también que cobra gran importancia en el contexto político, con todos los retos políticos también que tiene este país. Y es que este día, hace justo 34 años, la Alemania comunista del Este se unió oficialmente a la Alemania Occidental y el país entonces volvió a ser uno. El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente de este país, el presidente federal Frank-Walter Steinmeier, participaban en una ceremonia en Schwerin, ciudad de la antigua RDA. La reunificación se produjo menos de un año después de la caída del muro de Berlín en noviembre del año 1989. Pero más de 3 décadas después, el país sigue políticamente dividido. Alternativa para Alemania, una formación populista de ultraderecha anti-inmigración, está ganando bastante popularidad, sobre todo en el antiguo este. Vamos a escuchar lo que dijo concretamente el canciller con respecto a esta situación. No solo en el este de Alemania vemos que en las elecciones regionales a veces hasta un tercio de los electores y electoras vota en favor de políticas autoritarias y nacionalistas radicales, vota a populistas que luchan contra nuestra democracia liberal. Es un desastre que perjudica a Sajonia, Turingia y Brandeburgo, y también a Hesse y Baviera. Perjudica a todo el país, a nuestra economía y nuestra reputación en el mundo. Va a ser necesario mucho trabajo para revertir esta tendencia. Pero una cosa quiero recordarles hoy. La inmensa mayoría de los ciudadanos de Alemania se mantiene firme en el apoyo a nuestro sistema de libertades. Son 34 años, un proceso incompleto, en palabras del canciller alemán Olaf Scholz. Queremos ampliar la perspectiva con quien ven, con mi colega analista política Úrsula Moreno. Muy bienvenida, Úrsula. ¿Es esto que hoy reconocen las autoridades alemanas, el propio canciller alemán, que la reunificación es un proceso incompleto que ha dejado acaso rezagado al este alemán, lo que explica el auge de la ultraderecha en Alemania? Bueno, rezagado solamente hasta cierto punto, porque realmente podemos hablar de que en materia socioeconómica ya se ha igualado mucho el este y el oeste. Ahora bien, sí que parte todo de un sentimiento de agravio por parte de los germano-orientales, que está ahí y está ahí desde hace casi 40 años, y es evidente que se sienten ciudadanos de segunda clase, de alguna manera, se sienten ignorados por el gobierno, y todo eso viene de que en cierta medida la reunificación, la unidad, todo este proceso histórico de las últimas décadas se ha contado siempre, se ha narrado siempre desde la perspectiva germano-occidental. En gran parte infantilizando a los germano-orientales, tildando a los llamados osis o bien de quejicas, o bien casi de seres como exóticos, por mucha gente que muchas veces no habían puesto un pie jamás en el este de Alemania. Todo eso lo ha sabido capitalizar muy bien, ese sentimiento de agravio, Alternativa para Alemania. Además del sentimiento del miedo, que el miedo está mucho más extendido en el este de Alemania por razones también obvias, históricas, porque los germano-orientales carecen de patrimonio o de los ahorros que tienen sus vecinos del oeste de Alemania, sencillamente porque llevan menos décadas en el sistema capitalista. Miedo también porque después de la unidad, de la reunificación, ganaron libertad, pero perdieron muchas otras cosas. Muchos de ellos perdieron sus trabajos, los jóvenes emigraron hacia el oeste en busca de mayores perspectivas, es decir, una sociedad que también se ha quedado muy avejentada en gran parte. Todo eso lo ha capitalizado muy bien Alternativa para Alemania, y no solamente este partido, sino también la alianza Sarah-Wagenknecht. Y por último está el tema de la migración. En el este apenas había migración, comparado con el de oeste, sigue habiendo mucha menos, y sin embargo existe esa desconfianza hacia los migrantes, y todo eso está en la agenda de Alternativa para Alemania y lo ha sabido manejar muy bien. Sí. Y en estos tiempos hay que decir que todo se vale en política en todas partes, y también hay que en Alemania FD busca apropiarse del espíritu de la revolución pacífica, decíamos, de lo que llevó a la caída del mundo. ¿Es una fórmula que esté funcionando? Nuevamente es la narrativa de la que se ha apropiado Alternativa para Alemania con buenos asesores. La revolución pacífica, la transición, la caída del muro, la Wende, como dicen aquí, todo eso realmente lo protagonizaron los germano-orientales. Ellos salieron a la calle exigiendo más libertad, luchando contra un régimen opresor, y un poco esas consignas populistas del nosotros contra ellos es algo que ha recogido Alternativa para Alemania. En este caso, nosotros sería el pueblo, ellos se hacen llamar parte del pueblo, y ellos serían o bien los partidos tradicionales
o bien el gobierno de Berlín, ese tripartito que ya de por sí atraviesa horas muy bajas, tiene muy poca popularidad. Y es algo que recoge también esas consignas populistas, la alianza Zaga-Wagenknecht, el nosotros contra ellos. Y todo esto se suma además a que estos dos partidos son mucho más afines a Rusia. Y sabemos que en el este de Alemania hay una mezcla de un cierto temor y admiración hacia Rusia que han sabido canalizar muy bien los partidos populistas. ¿Y qué se propone el actual gobierno tripartito con todo lo que ya mencionabas, con esa baja popularidad, con esa falta de confianza que hay también en la política tradicional aquí en Alemania, para superar esas diferencias que hay entre las llamadas dos Alemanias? Los mayores retos son precisamente la falta de personal cualificado y ese envejecimiento de la población del que hablaba antes. Son retos que realmente diferencian el este del oeste. Se ha hecho mucho en las últimas décadas, sin duda alguna. Se ha invertido mucho en las ciudades y hoy vemos las imágenes que llegaban hoy de Schwerin. Realmente nadie diría que es una región que se ha quedado atrás, todo lo contrario. Mecklemburgo ante Pomerania, donde se celebran estas festividades, es una de las regiones que atraviesa mayor crecimiento ahora mismo en Alemania. Se podría invertir mucho más para equiparar los salarios, que todavía están desajustados, para invertir en infraestructuras, pero ¿qué pasa? Que tenemos un gobierno, entre otras cosas, ahora mismo en Berlín, que está sumido en luchas intestinas. Por otro lado, quizás haya que aceptar, y aquí recojo las palabras de un sociólogo del este de Alemania, Steffen Mau, que yo diría que es uno de los que está reescribiendo la historia de la reunificación, que dice que quizás haya que aceptar que el este y el oeste nunca van a ser iguales y que hay que aceptar que Alemania es un país diverso, y son palabras que ha recogido hoy también en su discurso el canciller Olaf Scholz. Jenny. Úrsula Moreno, muchas gracias.